permanente de salud en el trabajo. Repito, es la sesión 238 del Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Y hoy vamos a presentar un libro. Cada vez que sabemos que se publicó un libro sobre o relacionado con medicina y o salud en el trabajo, pues siempre invitamos a, a- al autor o los autores y hacemos la presentación también obviamente con comentaristas. Entonces, le repito, el libro es Aplicaciones Prácticas de la Antropometría para el Diseño, que tiene una relación muy cercana con la ergonomía laboral. Bien, les voy a presentar inicialmente a la autora y el autor de este libro. Es la doctora Irene Mújica Morales, primero, y después presento al doctor David Sánchez Monroy. La doctora Irene Mújica Morales es médica cirujana titulada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudió la especialidad de Medicina del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Ingresa al programa de maestrías y doctorados de la Facultad de Medicina de la UNAM con beca de CONACYT, donde obtiene el título de maestra en Ciencias de la Salud con énfasis en salud en el trabajo. Obtiene la certificación internacional en antropometría de la International Society for the Advancement de Quinantropometría en nivel 3 de 4 de certificación. Tiene la certificación del Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Actualmente trabaja como profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. También es profesora y tutora de alumnos en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud eh, en el campo del conocimiento de salud en el trabajo. Es profesora de las sedes de la especialidad de medicina del trabajo y ambiental en el IMSS y en Pemex. Fue acreedora a 2 premios nacionales de investigación en el Premio Nacional de Seguridad e Higiene, auspiciado por el IMSS y la Cámara de la Industria del Cemento. Publicó el capítulo Generalidades de Ergonomía en el libro Salud en el Trabajo, editado por la Conferencia Internacional de Salud y Seguridad. Es autora de artículos relacionados con ergonomía, seguridad y salud en el trabajo y en revistas especializadas de alto impacto. Eh, en el CONACYT la financió en 3 proyectos, participando como responsable técnica. Ha sido tutora de 14 tesis de especialidad, maestría y doctorado en las sedes, bueno, y como directora de consultoría Ergofacto, SC, especializada en estudios ergonómicos con más de 25 años de experiencia con varias empresas y actualmente coordina el posgrado en diseño industrial y es encargada del laboratorio de ergonomía del posgrado de diseño industrial de la UNAM. El doctor David Sánchez Monroy es graduado en diseño industrial por la UNAM con mención honorífica. Realizó estudios de ergonomía en Inglaterra y de doctorado en el área de ergonomía en la Universidad de Londres, también de Inglaterra. Es profesional ergonomista certificado por el Colegio Nacional de Ergonomistas de México, con más de 40 años apoyando e impulsando la ergonomía en México, siendo el primer ergónomo en el país que ha desarrollado programas de ergonomía en la industria apegados a las normas vigentes, tanto nacionales como internacionales. Ha realizado proyectos de investigación de diversos campos de la ergonomía, como antropometría aplicada, diseño ergonómico de puestos de trabajo, desarrollo de metodologías de evaluación ergonómica, diseño centrado en el usuario, biomecánica y diseño del trabajo.
Ha sido profesor invitado de la Maestría de Higiene Industrial en la Universidad de California, en la Universidad de UCLA, y realizó estudios sobre condiciones de trabajo en la industria maquiladora de autopartes solicitado por el Senado de los Estados Unidos a través de la Oficina General de Accounting, es como es administración. Administración, Oficina General de Administración, ganador de la beca de investigación de la Fundación México-Estados Unidos para la ciencia, con el que se llevó a cabo el proyecto titulado Evaluación Ergonómica en Operaciones de Ensamble de la Industria Maquiladora. Actualmente combina su trabajo de consultor con la docencia, siendo organizador y coordinador del Diplomado de Ergonomía, y él imparte y es el profesor titular del Diplomado en Ergonomía, que se llama Aplicación Efectiva a través de la División de Estudios de Posgrado. Es decir, este diplomado tiene el aval de la División de Estudios de Posgrado, específicamente de la Subdivisión de Graduados y Educación Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, además de participar en módulos de ergonomía en diversos programas, entre otros, en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en el CIES, en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Ha realizado evaluaciones de puestos de trabajo para diversas empresas en las que ha realizado programas de ergonomía preventiva como Pemex, Nestlé, Unilever, Bimbo, FEMSA, PepsiCo, etcétera. Ha sido conferencista en eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, en México, en Estados Unidos, y igualmente en la UNAM, en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Autónoma del Nuevo Mundo, en la Anáhuac, etcétera. E igualmente también ha participado en cursos y como consultor en Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador, y ha dirigido tesis de maestría y doctorado, tanto en diseño industrial como también en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, y es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y consultor externo en ergonomía para el proyecto diseño de un tren ligero para la empresa Bombardier SA. Bien, pues este es el resumen. Como verán, pues es muy amplio su currículum. Y entonces, pues vamos a empezar con los comentarios. Déjenme comentarles o mencionarles que el maestro José Manuel Turner es uno de los comentaristas y el otro comentarista es un servidor, pero voy a pedirle al doctor David Sánchez Monroy o a la doctora Irene Mújica que presente al maestro José Manuel Turner. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Lo voy a presentar yo. Adelante. Bueno, el maestro José Manuel Torner Morales es egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, con maestría en creatividad para el diseño por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante su carrera, ha tenido la oportunidad de colaborar con especialistas en disciplinas como ingeniería, medicina, arquitectura, urbanismo, diseño, mercadotecnia, antropología, entre otras, poniendo en práctica la investigación de usuario y el diseño como eje de implementación. Ha participado en proyectos con instituciones y marcas de México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Alemania. En 2003, de 2013 a 2020, fue socio fundador de su primera empresa, dedicada a procesos de innovación aplicada a mercadotecnia y análisis de usuario. Actualmente, José Manuel es consultor estratégico de TMA Seguros y DIN México, además de ser director y fundador de Wake Media, no sé si lo pronuncié bien, eh, una agencia de estrategia y marketing digital que tiene como principal función la ejecución de proyectos digitales para negocios.
es el Ok, ok, licenciado. ok, Ujú. muchas gracias. Entonces le damos la palabra al maestro José Manuel Turner para comentar el libro, por favor. Ok, muchas gracias antes por la invitación. Gracias a la doctora Irene, a David y a usted, doctor, también por invitarme. La verdad es que, eh, pues no siempre está uno en un seminario de medicina, ¿no? Yo soy diseñador industrial, como bien explicaban ahí. Y pues bueno, el libro, yo tengo a la doctora de conocerla ya casi 15, 16 años, por ahí cuando empezamos a trabajar. Em, y creo que, bueno, antes que nada, felicitarlos por la salida del libro, ¿no? Me parece que es un súper esfuerzo lo que han hecho. De alguna manera, yo como diseñador industrial les puedo decir que en el campo del diseño, el tema de la antropometría es todo un tema porque muchas veces se toman libros y medidas que en ocasiones vienen de Inglaterra o de Estados Unidos. O sea, hay una falla constante en las medidas que tomamos algunas veces para diseñar. Em, y en mi caso particular, me acuerdo cuando empecé a trabajar con la doctora, fue por un proyecto, em, mi proyecto de tesis, y fue el primer proyecto también interdisciplinario en el que me involucré. Em, Donde se juntaron ingeniería, medicina y diseño industrial como tal. Eh, y bueno, nada más, creo yo que el libro tiene algunos aspectos importantes a resaltar que me parece, pues aquí los anoté como para comentarlos. Eh, lo primero es esta importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Yo sé que en la UNAM, algo muy rico que tiene la UNAM es esta conjunción de disciplinas. Me parece que el libro es un resultado de eso, de la misma UNAM que permite esa sinergia entre medicina, eh, el diseño, ¿no? Y poder hacer esas ilustraciones que hicimos hace algunos años. Em, Me parece también que el trabajo de David y de la doctora por su cuenta es súper valioso, es decir, esa visión em, de juntar sus bases de datos y juntar el trabajo que llevan haciendo ya desde hace mucho tiempo, me parece sumamente valiosa porque no es tan fácil, ¿no? También en ocasiones como que, al menos del lado del diseño, como que hay esta parte eh, pues del ego, de pronto de lo que uno hace y el día a día de cada uno. Me parece que esa colaboración es súper valiosa. Em, y creo yo o sea, al menos desde el punto de vista del diseño industrial, me parece que sí es una publicación em, que se va a unir a estas publicaciones que tenemos como de Cecilia y de Rosalío, que son publicaciones que sí tienen algo de valor, pues tienen mediciones y antropometría mexicana y latinoamericana, pero me parece que el registro que ustedes lograron con esto es súper amplio. Yo sí, la verdad es que creo que es una herramienta que se necesitaba. Y bueno, para los que también a lo mejor me faltó ahí en la semblanza, yo soy el responsable de las ilustraciones que vienen en las mediciones, ¿no? No de las primeras porque esas las hizo David posteriormente, pero platicaba yo con ellos que eso lo hicimos en 2013 o 2012. Entonces, para mí sí es importante hablar un poco del tiempo porque son procesos también que llevan su tiempo, llevan su madurez y muchas veces también eh, como pues esta parte en la que a lo mejor vas de editorial en editorial pues parece que no se publica, ¿no? Y demás, pero me parece que es una muestra de lo que casi cualquier profesional, sin importar la disciplina, si tienes un proyecto que crees que es valioso y que va a aportar algo a a tu campo de estudio, em, me parece que hay que tener algo de paciencia y empujar porque se logren esas cosas, ¿no? Sí, enhorabuena por el libro, me parece que es un gran material para diseñadores, para médicos, para
de pronto también que haya esa conjunción para proyectos, ¿no? Em, y bueno, sí, 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 muchas felicidades, muchas gracias por invitarme y listo, con esto termino mi intervención. Ah, creo que está silenciado, doctor. Ok, pues muchas gracias, maestro Turner. Pues hace unos días se presentó el libro también en uno de los auditorios, en el auditorio 2 de la unidad de posgrado de la UNAM. Eh, y me invitaron a ser comentarista y ahora nuevamente me invitaron para ser también comentarista en esta presentación del libro. Entonces yo preparé algo eh, que espero sea de interés en función de lo que es específicamente este libro. Que repito, que el título es Aplicaciones prácticas de la antropometría para el diseño. Y déjenme comentarles que en el año de 2000, a principios del 2000, tuve la oportunidad de participar como representante de la Facultad de Medicina en la subcomisión para la formación de técnicos y especialistas en seguridad y salud en el trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a su vez es parte de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Y resulta que trabajamos, yo creo que como 4 años, fue durante el sexenio de un presidente de ese entonces, presidente de México, y trabajamos durante 4 años alrededor y era una reunión mensual en una sala de juntas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en Periférico Sur. Y como parte de los trabajos de esta subcomisión, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uno de los funcionarios, me solicitó crear y coordinar un grupo de ergonomía ocupacional. Y cuando me pidieron eso, dije, sí, de acuerdo, yo lo formo y yo lo coordino. El problema está que yo no me dedico a la ergonomía. Pero tenía yo la ventaja de que conocía pues a los mejores ergónomos de este país. Y entonces formamos un grupo de trabajo que nos reuníamos más o menos cada mes, si no es que antes, en una sala de juntas en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y a quienes invité a la doctora Irene Morales Mújica, que aquí está con nosotros como una de las dos autores del libro, y desde luego al doctor David Sánchez Monroy, el doctor Eduardo Oliva López del Instituto Politécnico Nacional y al ingeniero Edwin Raymond eh, del Instituto de Biomecánica de Valencia. La tarea era elaborar 3 guías de ergonomía. Eso fue lo que nos solicitó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de movimientos repetitivos, otro de posturas forzadas y uno más de levantamiento de cargas. Y durante más de un año, este grupo estuvimos trabajando, más bien yo coordinaba, ellos fueron los que estuvieron trabajando eh, en la elaboración de estas 3 guías, las cuales se terminaron, se elaboraron y se entregaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nada ocurrió. Lo que se dijo es que eran 3 guías, que esto incluso a iniciativa del doctor David Sánchez Monroy, porque originalmente se había planteado que fueran 3 normas oficiales mexicanas, una de cada uno, movimientos repetitivos, posturas forzadas y cargas. Pero finalmente se decidieron que fue efectivamente en función de la propuesta del doctor Sánchez Monroy, eh, eh, 3 guías de ergonomía. Repito, se elaboraron y desafortunadamente, bueno, se entregaron, pero nunca se publicaron. Esta obra, Aplicaciones prácticas de la antropometría para el diseño, tanto la doctora Mújica como el doctor Sánchez Monroy
Este libro tiene una gran relevancia para los profesionales, académicos y estudiantes interesados en la aplicación de la antropometría, tanto en el ámbito del diseño como en la ergonomía laboral. Y de esto seguramente la doctora Mújica va a hablar bastante. Este libro es producto del alto nivel de conocimientos, de experiencia y de muchos años de investigación de ambos. En esta obra se presentan de manera eh, detallada y accesible las diversas aplicaciones prácticas de la antropometría, ofreciendo herramientas fundamentales para el desarrollo del diseño y la ergonomía laboral. Durante décadas se ha trabajado con datos, tablas e investigaciones antropométricas de poblaciones de otros países. Es decir, aquí en México con tablas y datos de otros países, las cuales obviamente no corresponden a las características de nuestra población. Por ejemplo, no podemos comparar la estatura y demás características antropométricas de las personas mexicanas con las personas de Alemania, Países Bajos, Dinamarca o Islandia. Este libro presenta de manera fácilmente comprensible los datos antropométricos para diseñadores y ergónomos. Y algo muy importante que hizo principalmente el maestro Turner, ilustrado con dibujos sencillos y perfectamente explicados, con información para nuestra población. Para el diseño y la ergonomía laboral se requieren las dimensiones antropométricas de las personas en movimiento y en reposo, obviamente. Y se requieren las mediciones de la altura, las longitudes, los diámetros, los perímetros y la masa corporal del individuo para el diseño de espacios y puestos de trabajo. Todo ello aparece en esta obra. La antropometría para el diseño y la ergonomía laboral incorporan conocimientos y técnicas con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad, mejorar las condiciones de trabajo y contrarrestar los posibles daños adversos al uso de del uso de elementos sin diseño antropométrico, obviamente que van a dañar nuestra salud. Es fundamental considerar la diversidad y características físicas de las poblaciones. Las dimensiones del cuerpo difieren de un individuo a otro, así como de un país o de una región geográfica a otra, el caso de México, como el peso, talla, edad, sexo, etnia, etc. Esa variabilidad hace indispensable utilizar datos antropométricos específicos del grupo de personas a quien está dirigido el producto o a quienes es necesario adaptar el ambiente de trabajo desde el punto de vista ergonómico. El texto, este libro, presenta las dimensiones corporales no solo del individuo, sino también de acuerdo a la posición del cuerpo, es decir, si se encuentra de pie o sentado. Entonces, ¿qué es lo que miden, entre otras cosas? El peso, la estatura, el índice de masa corporal, la altura de los ojos, los hombros y las rodillas, la profundidad y ancho del tórax, la distancia hombro-codo, la altura del muslo estando sentado, el ancho de la cadera estando sentado, el largo de la cara, el ancho de la cabeza, el largo de la mano, el diámetro del puño, el largo y ancho del pie, el perímetro del tórax y la cintura. En resumen, este libro es una aportación invaluable, esto estoy absolutamente convencido, es el primer texto que se publica en este país para los profesionales del diseño y la ergonomía laboral, ya que es la punta de lanza para el diseño con mayor certidumbre para beneficio de los usuarios y para la ergonomía laboral, en beneficio nuevamente de la salud de las personas trabajadoras, principalmente en el sistema músculo-esquelético. Y algo muy importante que también aparece es un glosario, que obviamente pues no todos entendemos todo lo que dice un texto si no aparece un glosario. Entonces, este es mi comentario en general de este texto. Y entonces le voy a pedir al doctor David Sánchez Monroy sea tan amable. Ahora,
en platicarnos qué es, cómo, cuándo, dónde y los contenidos de este libro y posteriormente la doctora Mújica. Por favor, doctor Sánchez. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues a mí, bueno, este texto, como ya mencionaba José Manuel Torner, ha sido un texto que hemos venido empujando para su publicación desde hace ya varios años. Bueno, empezamos a darle forma más o menos en el 2013, creo, ¿no? Más o menos, de 12-13, pero ya la forma en sí fue un poco ya más para acá, pero sí fue un trabajo, pues, bastante arduo el conseguir, el lograr que se llegara a publicar. Y me gustaría mostrarles un poco cómo es, o sea, platicarles cómo es que llegamos a tenerlo y un poco que vean algunos ejemplos de sus páginas para que pues puedan darse una idea, ¿no? Me dicen si lo ven, si queda Sí. a la Sí, vista de adelante. todos. Nomás lo amplías, por favor. Sí, sí, sí. Gracias, perfecto. Bueno, esta es una portada que estaba originalmente pensada, pero no fue la final, ¿no? Pero bueno, entonces el texto, así como ya lo ha estado mencionando el- el- nuestros comentaristas, es aplicaciones prácticas de la antropometría para el diseño. Obviamente, por mi profesión, yo soy diseñador industrial, pues yo quería aportar algo a mi profesión para que pues se beneficiaran todos los estudiantes y profesionistas de este campo en términos de esta técnica y de este conjunto de datos que nos da la antropometría y que se lograra con esto, pues hacer objetos, diseñar objetos, máquinas, herramientas mucho más adecuadas a las características de los usuarios, en este caso de los usuarios mexicanos. Entonces, este ya fue digamos, otra de las propuestas de portada. Esta creo que es la portada final, la que aparece ah, caray, la que aparece en la UNAM. Y aquí una cosa importante fue que eh, dado que estuvimos buscando que se publicara y pues no veíamos en realidad así la buena disposición o facilidad para llevarlo a cabo, ¿no? En algunos editoriales nos pedían que teníamos que asegurar una cantidad enorme de volúmenes que se vendieran, otros teníamos que pagar nosotros para que se pudiera elaborar la publicación, etcétera. Entonces, finalmente dimos con la editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y decidimos que era la mejor propuesta para su publicación. Esta es la liga, esta es la liga a la que están aquí viendo, https repositorio Facultad de Arquitectura UNAM y toda esta clave. El libro es de acceso gratuito. Entonces, ustedes van a poder, con esta liga, obviamente disponer de él, lo pueden bajar y luego hacer uso de él, ¿no? Esto fue lo que nos llamó más la atención a la doctora Mújica y a mí, porque lo que queríamos era que este texto, todo el esfuerzo que habíamos estado invirtiendo, que que viera la luz finalmente, ¿no? Entonces, como les decía, este texto, eh, ay, perdón, ya me salí. No, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, ahí estás, David. Pero no, es que veo Sigue viendo, normal.
Dale clic a la pantalla y a lo mejor ya, Ah, ya, ya lo puedes cambiar. la pantalla. Sí, un clic sobre la pantalla, sobre la imagen. Ah, ya. Oh, A ver si la puedes cambiar. no, es que se me cerró. Es que estoy viendo nada más a todos los asistentes. Ah, entonces ciérrala y vuélvela a abrir. Sí, voy a cerrar y voy a entrar otra vez, perdón. Ya. Bueno, el texto, bueno, tiene todo este contenido. Eh, hace referencia el texto inicia con algunos datos de lo que es la antropometría aplicada. ¿Por qué llamamos antropometría aplicada? Es un término que hace referencia a la información antropométrica que se emplea en el área de ergonomía. Entonces, no es cualquier conjunto de datos para antropólogos físicos que también utilizan la antropometría, por ejemplo, o alguna otra disciplina. Esto es concretamente para ergonomía. ¿Y por qué diseño, digamos? Porque la ergonomía finalmente implica la actividad del diseño, tiene implícita la actividad de diseño. Entonces, por eso es que hablamos de esta información que proporciona la antropometría, pues precisamente para el diseño. Hablamos un poco de algunos conceptos de antropometría, como lo que es los tipos de antropometría, lo que constituye los factores de variabilidad humana y sobre todo llegamos a lo que es la técnica antropométrica. La técnica antropométrica es precisamente eh, el, el- el procedimiento, el protocolo que se debe seguir para realizar cualquier estudio antropométrico, que eh, nos indica desde qué equipo se debe emplear, ¿no? Cuáles todas las características de los equipos, ¿no? Las precisiones que deben tener y lo que es toda la definición de cada una de las dimensiones o parámetros antropométricos. Esto fue algo que cuidamos mucho, tanto la doctora Irene como un servidor, de que nuestros estudios, porque bueno, creo que no debía haber mencionado esto desde el principio, partimos de que tanto la doctora como yo teníamos bases de datos de distintas poblaciones del centro del país, y entonces un día al platicar, bueno, cómo iban los proyectos de cada uno de nosotros, pues vimos que había como la oportunidad de generar un manual de antropometría con una vasta población, con una muestra muy amplia de individuos, tanto de hombres como de mujeres. Y entonces lo que hicimos fue revisar la técnica, la técnica antropométrica, tanto la que ella había empleado para los estudios como la que yo he empleado, y afortunadamente teníamos pues una coincidencia bastante amplia. Habíamos seguido con bastante rigor lo que es la técnica antropométrica. Entonces ese fue el principio. Después, al juntar las bases, vimos que juntamos qué dimensiones correspondían tanto de la base de datos de ella como la mía para que pudiéramos juntar los datos, tanto de población masculina como femenina. Y de esa manera fue que llegamos a unas muestras bastante grandes, ¿no? Que son muy representativas. Entonces, un poco para mostrarles la técnica, el libro no pretende ser un texto para, para un texto formativo para antropometristas, pero sí para que cualquier persona que en algún momento dado
requiera generar algún dato, ¿no? A lo mejor no toda toda una encuesta antropométrica para publicar o lo que sea, pero sí que por su ejercicio profesional en algún momento determinado requiera algún dato antropométrico, alguna dimensión que no aparezca fácilmente en la literatura, en los manuales existentes o lo que sea, pues sepa que hay una técnica antropométrica que indica qué equipo se debe emplear, qué características tiene ese equipo, ¿no? Y sobre todo, cómo se usa cada uno de esos equipos para tomar las diferentes dimensiones en los sujetos, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos, bueno, en el texto viene, seleccionamos 51 parámetros antropométricos para incluirlos en este texto y eh, en cada uno de ellos en el texto se describe cómo es que se toma cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice estatura, ¿no? Dice ubicación del punto, o sea, de dónde se toma, dice punto que va del vértex o el punto más alto de la cabeza al suelo. Y dice cómo se posiciona el sujeto, esto es importante para que se pueda reproducir de manera eh, exacta o precisa la medición. El sujeto se coloca en posición firmes, con los brazos colocados a los costados, eh, en la cabeza en el plano de Frankfurt, con los talones juntos y las puntas de los pies separados y la espalda recta o erguida. Y el antropometrista, o sea, la persona que toma la medición, el antropometrista se debe colocar a un costado del sujeto, verificando que el sujeto esté en la posición antes mencionada y se toma la distancia del vértex al piso con el antropómetro. El antropómetro ya vimos anteriormente cuál es ese aparato, ¿no? Y así cada una de las distintas dimensiones, tanto en posición de pie como en posición sentado, están descritas tanto la forma o sea, de los puntos anatómicos entre los cuales se toma la medida, cómo se debe posicionar al sujeto y, y de dónde se toma la medida, o sea, cuál es la posición de la persona que está midiendo, en este caso el antropometrista. Y así están todas las dimensiones, ¿no? Aquí les estoy mostrando solamente algunos ejemplos de ellas, ¿no? Pero una vez que tenemos esas, ¿no? Pues aquí están las principales, ¿no? De pie, sentado y de algunos segmentos corporales como cabeza, manos, pies, ¿ok? Y bueno, como les decía, tanto la doctora Mújica como un servidor teníamos bases de datos de diferentes poblaciones, pues quisimos ver, bueno, de qué regiones del país teníamos datos, de dónde provenían los sujetos que comprendían nuestras muestras, y bueno, vimos que correspondían a todos estos estados. No quiere decir que sea un exhaustivo de un estado como tal, pero sí tenemos varios sujetos que corresponden a toda esta zona que está oscura de la República Mexicana. Entonces, creo yo que tenemos una buena cobertura, ¿no? Y podemos decir que estos datos antropométricos, pues sí se aplican a, pues a lo mejor voy a decir una exageración, pero sí a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, este fue, digamos, uno de los hallazgos. Y luego, a la hora de presentar los datos, queríamos que también siguiendo la técnica antropométrica que indica cómo es que se deben presentar los datos. Entonces aquí pusimos 50 parámetros antropométricos, son 50 menciones 51, pero es que 51 es con el peso corporal, ¿no? Los 50 son las dimensiones lineales. Entonces, esos 50 parámetros antropométricos que están incluidos aquí se representan más bien una selección que hicimos de los parámetros antropométricos que son más utilizados para el diseño de prácticamente cualquier habitáculo, puesto de trabajo, herramienta, mobiliario,
artefacto que se use en casa o en la oficina, o sea, prácticamente cualquier objeto. Y los parámetros aparecen con sus datos respectivos, tanto separados para hombres y mujeres. Y se presenta la información estadística relevante para cada uno de los parámetros, indicando el número de muestra. O sea, al estar juntando estos datos, como les decía, pues obviamente nuestras muestras fueron diferentes, pero se indica para cada uno de los parámetros el número de muestra, el valor de la media, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo encontrado en la muestra, el coeficiente de variabilidad y sobre todo un estadígrafo que es muy importante para ergonomía y por lo tanto también para diseño, que es los percentiles en más empleados para diseño y ergonomía, que es el 5, el 50 y 95 percentil. Y la aportación que considero fundamental, básica, y es así como lo más relevante de un conjunto de datos antropométricos es los ejemplos prácticos de aplicación. Y esto fue a través de la elaboración de unas viñetas que estuvieron a cargo de José Manuel Torner, eh, de esas aplicaciones prácticas en situaciones reales, como vamos a ver en un momento. Entonces, en primer lugar tenemos, por ejemplo, la estatura, ¿no? Y esta es la forma en que aparece estos datos en las páginas, ¿no? Estatura. Aquí se repite nuevamente la explicación, es la longitud en milímetros con el sujeto de pie tomado del vértex al punto más alto, que es el punto más alto de la cabeza, al suelo, ¿no? Entonces, vienen los datos que ya les decía yo, el- la, me- la N, el tamaño de la muestra, la media de desviación estándar, el valor mínimo y máximo y los percentiles. Luego, generalmente en diseño y en ergonomía, estos valores, los percentiles son fundamentales porque nos van a indicar que, por ejemplo, para espacios mínimos, para espacios de accesos donde pueda circular fácilmente la persona, cualquier persona, se recomienda que se use como mínimo el 95 percentil, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos con viñetas de esos espacios. Estas viñetas que aparecen acá arriba son las que aparecen en el texto, ¿no? Por ejemplo, altura de pasamanos, altura de accesos, eh, cualquier tipo de accesos, ¿no? Eh, Torniquetes, etcétera, etcétera. Ojo, aquí siempre pensando, y en el texto también se menciona, que algunas dimensiones hay que dar tolerancias como por ejemplo en las alturas, ¿no? Cuando hacemos una aplicación práctica de ellas, pues tenemos que considerar que los datos antropométricos, como aparecen en cualquier manual de antropometría, debemos considerar que fueron tomados con los individuos descalzos, ¿no? Generalmente son descalzos y con muy poca ropa para tomar fácilmente, ubicar los puntos anatómicos y de ahí tomar las dimensiones. Pero, por ejemplo, para las alturas siempre hay que tomar en consideración, por ejemplo, mínimamente el calzado, ¿no? Por ejemplo, la altura de ojos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, dependiendo del campo visual, pues podemos optar por ya sea un valor entre el 5 y 95 percentil, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos también en viñetas. La altura de codo, por ejemplo, ¿no? Que se emplea pues para determinar la zona la zona de trabajo, ¿no? La altura máxima de la zona de trabajo, o pasamanos o agarraderas para aplicar fuerza, ¿no? Empujar o jalar, ¿no? Como puede ser cualquiera de estas. Y en este caso es una altura, por ejemplo, que podemos decir máxima, y entonces en este caso se recomienda el uso
del 5 percentil. Entonces, para cada una de las dimensiones, como ustedes pueden ir viendo, se da, se dan ejemplos de aplicaciones prácticas. Obviamente no es exhaustivo, simplemente dar una idea de, de la posible aplicación, y sobre todo lo que es muy importante es que en cada una de ellas se determina el percentil que debemos utilizar o se debería utilizar para dimensionar ese elemento, ¿no? Por ejemplo, el alcance frontal, lo que se mide, eh, digamos, es una distancia del hombro al dedo medio o a los nudillos del dedo medio, y nos sirve para determinar precisamente ese lugar máximo en donde vamos a ubicar un elemento que se va a manipular, se va a ya sea tomar un componente, se va a operar un control, una perilla, se va a apretar un botón o lo que sea, es esa distancia, ¿no? Y al ser una ubicación máxima, es una dimensión que se toma del 5 percentil. El ancho, la distancia de codo a codo, ¿no? Que es una dimensión antropométrica que nos determina el espacio óptimo o espacio mínimo óptimo para realizar cualquier actividad, ya sea de pie o sentado, ¿no? Y tenemos también para limitar, por ejemplo, el espacio mínimo, el espacio personal mínimo. Claro, tenemos un poco el concepto de la pandemia, que era 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros a partir de cada persona. Era excesivo por cuestiones de prevención de contagios, pero en realidad con que tengamos esas dimensiones, digamos, de codo a codo, ya eso nos da el espacio suficiente para que una persona pueda hacer sus actividades y además sentirse a gusto, no sentirse invadido en su espacio personal, ¿no? También determinamos que sería para el 95 percentil, ¿no? La altura de muslo para determinar, perdón, el espacio, caray, ya se me movió. Bueno, la distancia de la nalga a la rodilla, que es una dimensión que nos determina el, el, el espacio que debe haber, pues para que pueda uno acceder a un asiento o a una línea de asientos, como puede ser un vehículo, en fin, nada más son las imágenes. Eh, Perdón, y este también nos indica que para esa dimensión debemos usar el 95 percentil, es una medida mínima, ¿no? La altura poplitea, que es la altura, esta dimensión de altura poplitea que nos indica la altura máxima, perdón, que debe tener un asiento para que pueda acomodar bien al usuario, a la persona que esté utilizando ese asiento, ¿no? Que también puede referirse, si no a la altura del asiento, sí a la distancia del asiento al soporte para los pies, en el caso de una persona que está en una silla de ruedas o en una silla elevada, como puede ser en la industria, ¿no? Que tienes que los bancos o los asientos que se emplean en la industria, pues son asientos más elevados, ¿no? Entonces también es la distancia que debe haber entre el asiento y el piso o el soporte para los pies. Y lo mismo en este caso es una altura máxima de la cual deberemos considerar como la altura de el 5 percentil, ¿no? Recuerden, todas las alturas, a excepción de altura de muslo, por ejemplo, eh, y todas las de pie, o altura poplitea y todas las dimensiones de pie, hay que considerar la tolerancia del calzado, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, dimensiones ya de segmentos más cortos, como puede ser cabeza, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo estas dimensiones para equipo de protección, ¿no? Para soportes,
para elementos de diagnóstico y cosas así, sirven o incluso de deportivas, esas dimensiones de cabeza, otras muchas más, ¿no? Pero sirven para eso, ¿no? Y lo mismo, esas son dimensiones mínimas para incluir a la gran mayoría, ¿no? La distancia interpupilar, ¿no? Que viene siendo esta distancia con el sujeto viendo hacia el horizonte, la distancia entre las dos pupilas, ¿no? Que sirve pues obviamente para todos esos elementos y objetos que sirven para observar, para ver, ya sea microscopios, o ver de lejos o ver de cerca. Y en este caso es uno de los pocos casos en los que se puede emplear el valor del 50 percentil. En la mano, por ejemplo, el ancho de mano, ¿no? Que puede servir para muchísimos diseños de objetos y herramientas manuales, ¿no? En donde obviamente la interacción entre la mano del, del usuario, del trabajador o quien sea, eh, es directa el contacto con el objeto, ¿no? Como puede ser en una asa, una agarradera, ¿no? Etcétera. Esta dimensión es una dimensión mínima que obviamente debe considerarse el percentil 95. La altura de mano, bueno, esta también es altura o grosor de mano, es esta dimensión. Aquí también esta sirve para determinar accesos de manos no sé, en muchos objetos en donde nada más entra la mano, ¿no? En agarraderas, en accesos, para asegurar un buen acceso, ¿no? Entonces acá se debe considerar esa altura mínima del individuo con manos grandes, del 95 percentil. ¿Ok? Algo ya más de dedos, ¿no? Para un alcance más, para un acceso más pequeño, ¿no? Para este, controles que se usan nada más con un dedo o incluso hasta para teclados y demás. Aquí se debe de tomar el diámetro, digamos, mínimo el 95, de ese dedo, del dedo índice, perdón, no, sí, que va entre la primera y segunda falange, del 95 percentil. Del pie, lo mismo, ¿no? Para pedales, para eh, una cantidad enorme de objetos que son operados con los pies, ¿no? El mismo calzado también. En este caso, obviamente el calzado no, porque se vienen tallas y ahí sí hay que hacer una diferenciación de tamaños, ¿no? Pero objetos como pedales en vehículos, por ejemplo, de recreación, ahí que son objetos fijos, de dimensiones fijas, y entonces acá, pues obviamente esa dimensión mínima, pues va a ser determinada por el individuo grande, el 95 percentil. El largo funcional de pie, esta dimensión que permite acceder, acercarse al objeto que se está analizando o se está diseñando, ¿no? Para que quede lo más cerca posible y evitar un esfuerzo, por ejemplo, en la espalda baja. Esta dimensión permite que el usuario pueda acercarse más a su zona de trabajo, ¿no? O también para ubicar, no sé, la altura mínima y la profundidad para elementos de operación en máquinas. Y en este caso lo mismo, es una dimensión mínima que debe tomar el 95 percentil. Y bueno, ya con esto concluye esta pues muestra de lo que contiene el el libro, que repito, los invito a que lo bajen, lo consulten y pues lo hagan suyo, ¿no? Que sería lo más importante. Muy bien, gracias. Muy bien, David, muchas gracias.
Entonces le vamos a pedir a la doctora Irene Mujica que nos haga también presentación del libro. Sí. Pues buenas tardes a todos. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Sí. Pues yo agradezco su presencia y sobre todo eh, el interés que ponen a este tema. Agradezco al doctor Nava la invitación y a, a Chema que nos ha seguido en este trayecto y especialmente a David, ¿no? Porque pues ha sido un gran tutor, un gran colaborador en estos proyectos y aparte un gran amigo. Pues yo en esta tarde, para reforzar un poquito lo que comentó David respecto al libro y la pregunta que nos haríamos, ¿no? ¿Y qué hago con todos estos datos? ¿Cuál va a ser la aplicación? Pues desde los diferentes ámbitos, ¿no? Aquí yo creo que estamos favoreciendo la multidisciplina desde que David es diseñador y yo del área médica y curiosamente estamos siempre encontrándonos de una manera muy curiosa. Cuando David da una plática a medicina, yo la doy a diseño industrial y estamos siempre traslapados en nuestras profesiones. Pero esto nos habla de que pues la transdisciplina, la multidisciplina está vigente. Y para esto, pues les quiero comunicar que cuál sería la relación de todos estos datos a través de el uso de este ejemplo, de este libro, este manual que dicho sea de paso, David siempre mantuvo la idea y la convicción de que este manual tendría que ser de uso exclusivo para que fuera de uso práctico, que fuera gratuito, que fuera accesible a cualquiera de los alumnos en cualquiera de los ámbitos. Y pues bueno, en el corazón de un entorno de trabajo productivo que nos toca en esta sesión, hablarlo desde el enfoque de la salud en el trabajo, tendríamos que hacer un enroque entre la antropometría, el diseño industrial y la salud en el trabajo. ¿De qué nos va a servir este documento, este libro? Porque pues bueno, como bien decía David, no es para que se mida a las personas, no es un libro en donde exprese la técnica, sino que ¿qué vamos a hacer con estos datos en donde ya se tuvo el rigor científico del uso de la técnica? Entonces, pues a veces los vemos separados, ¿no? Yo para qué quiero esta base de datos que va orientada al diseño si yo soy de salud en el trabajo. Entonces, como dice aquí, a menudo se estudia esto por separado, pero sí hay una interdependencia que es muy vital para poder crear productos, sistemas, espacios que no sean estéticos y funcionales nada más, sino que también promuevan el bienestar y prevengan los riesgos para los usuarios. Y cuando digo que promuevan el bienestar y prevengan el riesgo para los usuarios, esto nos lleva, nos transporta directamente a la salud en el trabajo, sobre todo cuando los usuarios están en un ambiente laboral. Entonces, esta infografía que les presento es cómo podemos, en un futuro laboral, conseguir tanto la seguridad como la ergonomía a través de la antropometría. Y pues bueno, la antropometría, como todos ustedes saben, pues es el estudio de la ciencia de estudiar el cuerpo humano, pero aquí se interpone entre la salud en el trabajo y la antropometría, pues el diseño, ¿no? El uso de estos datos antropométricos sirven de manera muy impactante para que se haga un buen diseño. Lo que comentamos aquí no es diseñar para el promedio, por eso este libro tiene bases, más bien resultados que van a través de los percentiles
y que en cada una de las medidas nosotros podemos plasmar esto. Sobre todo, pues para que le demos la connotación de que es ergonómico y que nos va a dar como comodidad y en el ámbito laboral también una eficiencia. Y pues ejemplo de algunas medidas clave que las veríamos en cualquier lado, pues la altura de los ojos para poder identificar en qué punto voy a tener una buena visibilidad en las pantallas, en las ventanas, los alcances funcionales, que no cualquier base de datos antropométrica tiene estos alcances, que sí lo tiene este documento, y las medidas de sentado, ¿no? Que ya las explicó muy ampliamente el doctor David Sánchez. Y pues bueno, en el diseño industrial lo que se busca también es adaptar el entorno al humano, ¿no? Y cuando hacemos pues dimensionamientos de los espacios, yo debería de tener siempre como base la antropometría. Y estos datos, ¿para qué me sirven? Pues para hacer un buen diseño a través del dimensionamiento de los espacios, para saber cómo hay que diseñar con las alturas adecuadas, con las profundidades adecuadas, diseñar para espacios de trabajo en áreas de alcance óptimas, con zonas de movimiento que sean lo más adecuado para que se pueda tener pues un espacio armónico, seguro y ergonómico. Y ya, pues viéndolo desde el enfoque de la salud en el trabajo, pues un buen diseño impacta, muy claramente en prevenir algunas enfermedades y sobre todo nos podemos orientar mucho hacia las enfermedades musculoesqueléticas. Y aquí les comento de manera general que un mal diseño, las consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo del número de repeticiones, de lo forzado de las posturas o de la mala conexión que exista entre el usuario y el entorno, en este caso pues, sería trabajador, pues las consecuencias van a ser trastornos musculoesqueléticos, fatiga y estrés laboral, accidentes y lesiones, que esto es muy importante, disminución de la productividad y un ausentismo y una rotación del personal. Por el contrario, pues un buen diseño pues va a traer beneficios contrastados con esto, ¿no? Reducción de los trastornos musculoesqueléticos y lesiones, mayor confort y bienestar, aumento de la productividad y la eficiencia, reducción del ausentismo y una mejora en el ambiente laboral. La inversión en el diseño ergonómico es una inversión directa en la salud y en el rendimiento de los trabajadores, que pues los que estamos alrededor de la salud en el trabajo, esta frase la debemos de tener muy bien identificada. Y bueno, aquí se hace con esta base de datos antropométrica, con la antropometría como base, se hace un círculo virtuoso, porque si yo tengo datos del cuerpo, esto se lo voy a informar al que crea el diseño de cualquier objeto, herramienta, maquinaria, y esto va a hacer que este diseño tenga el sello de ergonómico y aparte impacte directamente en la salud, en el trabajo, directamente en el bienestar y en la seguridad. Y de ahí, pues puede haber una retroalimentación, decir, a ver, esto no está, no es una cosa fija, si no está dando buenos resultados, pues se generan nuevas necesidades y se hace este círculo. Recuerden que en los ámbitos laborales, pues hay siempre una modificación del espacio, modificación de la maquinaria, actualización de las herramientas, pero también hay una movilización de trabajadores, de grupos de trabajadores y trabajadoras que están en estos ambientes laborales, para lo cual pues sí se requiere, yo creo, dejar muy, muy claro que se debería de tomar como base estas bases antropométricas de trabajadores mexicanos, pero también bases locales para que se pueda hacer este círculo virtuoso. Y aquí, como dice en la parte de abajo, este ciclo asegura que los productos y entornos evolucionen para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios
y promover un ambiente laboral óptimo. Pues ya se sabe mucho que la aplicación de la antropometría y el diseño ergonómico se extiende a casi todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en el laboral, pero también en cualquier ámbito nosotros podemos utilizar este círculo virtuoso, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de puestos de oficina, identificar que las sillas sean ajustables, escritorios de altura regulable, posicionamiento de pantallas, y esto nos lo puede dar bases de datos antropométricas que estén bien orientadas a población mexicana. Para el diseño de herramientas manuales, cabinas de vehículos, equipos hospitalarios, ropa y equipo de protección personal. ¿Cuáles son los beneficios cuantificables de un buen diseño ergonómico? Pues bueno, es que podemos nosotros hacer una reducción de lesiones en un 35%, en un porcentaje de impacto. Podemos aumentar la productividad en un 20%, disminuir el ausentismo laboral en un 15% y una mejora, pues aquí le puse moral, pero pues tener un ambiente, un puesto de trabajo y un ambiente, un espacio, pues que sea lo más acorde a las necesidades de la persona que está en ese lugar. Este, y pues como conclusión, la antropometría, el diseño industrial y la salud en el trabajo son pilares interconectados que sustentan la creación de entornos y productos verdaderamente centrados en el ser humano. Y al integrar estas disciplinas, no solo mejoramos la eficiencia y la productividad, sino lo que es más importante, protegemos y promovemos la salud y el bienestar de las personas en sus lugares de trabajo. Invertimos en esta relación, invertir en esta relación es invertir en un futuro laboral más seguro, justo y próspero para todos. Y eso pues sería lo que yo les traigo como comentario. Y pues aquí también les dejo la liga del repositorio. Si ustedes ahorita no pudieran copiar la liga, solamente métanse a internet y pongan repositorio Facultad de Arquitectura UNAM y ahí sale inmediatamente esta liga, el libro y la liga. Y pues eso sería todo. Ah, pues ya lo compartieron. Muchas gracias Sí. en el chat. Perfecto. Y es gratuito, lo pueden ir pasando de mano en mano. Yo les sugiero que si lo van a compartir, compartan esta liga del repositorio para que lo bajen directamente del lugar. Ujú. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Algún comentario o algo? Ver aquí dice que todo bien en el, este, y pues bueno, no sé, David, a través del doctor Nava, si hubiera alguna duda, alguna pregunta respecto al libro o del tema, pues yo creo que con el doctor pudieran conseguir nuestros datos, ¿verdad? ¿Puedo hacer Así un es. comentario? Sí, Sí, por adelante, favor. claro. Sí, muy interesante y muchas gracias por el beneficio, que pues gratis, pues hasta las puñaladas dice, ¿no? Eh, pero muy ilustrativo todo como lo explicaron. Y una pregunta, en los teléfonos celulares no se emplea el diseño antropómetro, porque Sí, en mi caso, por mis dedos grandes, me cuesta a veces mandar mensajes. Entonces, las teclas pues no están diseñadas ergonómicamente, o no sé cuál sea su opinión de ustedes. bueno. Mira, así como hablamos de del 5 y 95 percentil,
que son, digamos, los límites que normalmente, digo normalmente porque es de la mayoría de los casos, tanto de antropometría aplicada como de ergonomía, se emplean esos límites. ¿Qué quiere decir los límites del 5 y 95 percentil? Quiere decir que el 5 son individuos que tienen dimensiones pequeñas respecto a toda la distribución y el 95 dimensiones grandes. Eh, Generalmente, eso son los límites que se establecen para el diseño de absolutamente cualquier objeto. Un celular, así, ¿no? Un celular así, también tiene antropometría, como lo tiene cualquier otro objeto. Solamente que, eh, pues obviamente la antropometría considera esos límites, tanto el 5 como 95, y sabemos que los individuos que se salen de esos límites, tanto el 5% de individuos que está por debajo del 5 percentil, como el 5% que está por arriba del 95 percentil, son individuos que van a poder usar los objetos, pero que les va a costar un poco de trabajo, ¿no? No sé, Gilberto, cuál sea tu caso, por lo que platicas, me imagino que eres una persona con manos muy grandes. Entonces, quizá tus manos estén muy cercano o incluso por arriba del 95 percentil, lo que obviamente obligaría a que tus manos, pues a ti te costaría un poco de trabajo el teclear porque encontrarías demasiado pequeño el espacio, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Pero sí, definitivamente, sí, vamos, el diseño de celulares o cualquier otro artefacto toma en consideración ese, digamos, la antropometría, ¿no? En este caso, pues de la mano, en el caso del celular. Ahora, los percentiles también nos indican una probabilidad de que en la realidad nos encontremos con individuos con esas dimensiones. Por ejemplo, si tenemos una persona del 95, vamos a poner del 5 percentil, ¿no? Que sería una persona de manos pequeñas, también nos indica que solamente el 5% de la población va a tener una dimensión menor, ¿no? Y también que probabilísticamente es el 5% de las probabilidades es de que nos encontremos con individuos con dimensiones iguales o más pequeñas que el 5 percentil. Entonces, también está asociado con eso. Entonces, por eso es que eh, si tú eres una persona con manos muy grandes, pues la gran mayoría de los usuarios tienen las manos más pequeñas y ellos no tienen problemas para usarlo, solamente aquellos que sobrepasan esas dimensiones. No sé si, si respondí tu pregunta, Gilberto. Sí, 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 muchas gracias. Y quisiera hacer un comentario que ya es Adelante, sí. antiguo. Yo trabajé medicina del trabajo en el Seguro Social y calificaba accidentes. Y me encontraba de que en los noventas y principios de los 2000, los microbuses, me encontré a un trabajador de la empresa esta y yo le pregunté, oiga, ¿por qué los microbuses, los hacen, o sea, personas que miden 1,95, 1,80 y tantos, No caben. no caben? Ujú. Y me contestó esto que le voy a decir, ¿eh? Me dice, es que mire, el ingeniero que diseñó esto era bajito. Entonces tomó, pues en consideración esto. Pero si usted, bueno, somos más o menos contemporáneos, usted y yo, tal vez le haya tocado, o no sé si usted tuvo Sí, ese placer de viajar en microbús. sí, pues muchas veces, sí. Bueno, y había microbuses muy bajitos, ¿sí? Entonces, mucha gente tenía que ir agachado. Así es. Entonces, fíjese, yo creo que usted que está en diseño gráfico, en la arquitectura, pues no daban clases en aquellos tiempos de este tipo de situaciones a los alumnos para poder tomar en cuenta eso. Y yo creo que es Sí, muy importante. Bueno, a mí me pasó y lo viví, ¿eh? Lo viví. Tal vez suene chusco lo que le menciono, pero pasó. sí. No, sí, yo también lo viví mucho. Ahora ya tenemos un transporte público poco más decente, ¿no? Pero sí, en los años
los 90, la primera década de este siglo, sí todavía teníamos vehículos de transporte público, los famosos micros, que eran verdaderamente para un suplicio, ¿no? Yo mido 1,75 y estoy, digamos, en la distribución del mexicano de nuestra muestra, digamos, estoy en el 95 percentil. Entonces, yo simplemente tenía que cuidarme de no golpearme la cabeza con el pasamanos en algunos vehículos. Nunca me podía sentar bien porque el espacio entre asientos era tan pequeño que tenía que estar sentado con la cadera doblada hacia un lado y para poder agarrarme de enfrente. O sea, me quedaba aquí prácticamente el pasamanos del asiento delantero, no cabía, ¿no? Los escalones estaban para un percentil 99, digamos, ¿no? Enormes. Tenía que brincar la, 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 la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, tenían que aventarse del camión para bajar, ¿no? Del vehículo este para bajar, o de plano aventar, trepándose, dando un brinco para poder acceder a él, ¿no? Estaban pésimamente mal diseñados. Eso de que, pues, yo siempre me pregunté qué diseñador había estado involucrado en el diseño de esos microbuses. Desafortunadamente, y lo poco que yo llegué a saber es que no había diseñadores, desafortunadamente, ¿no? Eran los carroceros que agarraban a lo mejor las dimensiones de ellos mismos y las ponían, ¿no? Lo cual dentro de diseño se habla que es un error el considerar las dimensiones propias y a partir de ahí diseñar, porque pues, obviamente cae uno en esos errores tremendos, ¿no? Pero sí, sí, ya ahora ya ha empezado a cambiar, ¿no? Un poco eso. Muy Así bien, es, gracias. le agradezco mucho. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta. Adelante, sí. Bueno, por ejemplo, si en la empresa en la que estamos queremos diseñar, no sé, una mesa ergonómica para nuestra población, ¿usted consideraría que fuera lo ideal que midiéramos a todos nuestros trabajadores y sacáramos la media y el percentil para diseñarla o tomamos como referencia lo que está en el libro como tal, los percentiles que ya están estipulados en el libro? Pues mira, bueno, no sé si quiere comentar Irene o... Sí, sí, pues ahí sí hay dos opciones, ¿no? Nosotros en el libro aseguramos que hay precisión en las mediciones y que hay una validez externa. Lo que sí no podemos hacer todas las dimensiones que se requieran en el espacio del puesto de trabajo que van a proporcionarle una mesa específica, ¿no? Porque ahí, pues acuérdate, tiene mucho que ver el contenido de la tarea. Ujú. Pero ahora sí, de no haber nada a que se alineen al menos como base en algunas de estas medidas, pues ese sería lo más adecuado, ¿no? También hay una situación, si ustedes pudieran hacer las mediciones y aseguraran que, este, que son medidas con un control del error técnico de la medición, con equipo adecuado, pues sería lo ideal. Pero sabemos que el deber ser en las empresas a veces no es ese. Y que a veces no podemos ni siquiera quitarles el equipo de protección porque nos los prestan un ratito y pues mídelo rápido porque ya tiene que regresar a la línea de producción. En este sentido, sí se puede hacer y sería lo ideal que ustedes hicieran de su población, que cada empresa tuviera la antropometría de su población, pero sabemos que en la realidad no es tan cierto. Por eso este documento va a ser de mucha utilidad y claro, es la propuesta, pero ustedes pueden decir, esto me sirve, esto no me sirve, un poco de ensayo y error para que ustedes vayan ajustando muy bien esta propuesta que les damos. No sé si Sí, contesté tu pregunta.
Sí, muchas gracias, doctora. Sí, bueno, yo nada más me gustaría complementar un poco más. Sí, en realidad, de hecho, la, la, la antropometría se puede usar de varias formas. Los dos, básicamente, que es una, si están generando digamos, un nuevo puesto de trabajo y tú quieres determinar cuál es la zona de la altura de de una mesa de trabajo o la zona de trabajo ideal, bueno, pues puedes tomar datos antropométricos de este manual, por ejemplo, ¿no? Y estás haciendo lo que en ergonomía se llama ergonomía preventiva. Lo estás haciendo desde el inicio, ¿no? Estás previniendo de que haya una mala postura, que a la larga los trabajadores empiecen a manifestar problemas de espalda o de cuello o de hombro, etcétera, ¿no? Y otro es ya la aplicación correctiva, que llamamos, en donde tú ya tienes detectado un problema, sabes que tienes que modificar una zona de trabajo y entonces, pues puedes, si quieres hacerlo específico para tu población trabajadora, pues entonces puedes, auxiliándote con el manual, por ejemplo, ver es que cómo se toma altura de codo, por ejemplo, flexionado, ¿no? Qué características, con qué equipo, etcétera. Y si tienes los recursos, pues mides a tu población, ¿no? Siempre pensando que tu población no son 10, ¿no? Sino que son varios, no sé, a lo mejor 80, 100 sería lo ideal, porque entre mayor, tú sabes, entre mayor es el tamaño de la muestra, menor se hace el error, ¿no? El posible error. Entonces, entre más gente incluyas, pues mejor, ¿no? Pero vamos, ahora sí que es depende. Por eso, la utilidad y lo vimos, lo consideramos, el haber incluido o sea, al menos una forma fácil, rápida e ilustrativa de la técnica antropométrica. Esa es la técnica, es el estándar antropométrico, ¿no? En cualquier técnica, cualquier manual de antropometría o así específico, viene esa técnica. Entonces pusimos lo más relevante de cómo posicionar al sujeto, de dónde a dónde se toma la dimensión y el antropometrista cómo lo hace. Entonces, si tú quieres tomar cualquier otra dimensión que no aparezca en estas 50, tú necesitas, no sé, algo más específico para cara o para manos o para pies, por ejemplo, que no son más, que no presentamos de manera mucho más detallada, pues tú lo puedes hacer, ¿no? Considerando la técnica antropométrica. Entonces es un poco por ahí. Muy bien, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario más. Adriana, hay algunas preguntas o comentarios en el chat. Por YouTube no hay ningún comentario. Y aquí Y en Zoom, aquí en Zoom nos dice Daniel Varela, excelente propuesta con libre acceso como valor agregado. Los felicito por su trabajo. Gracias por brindar su experiencia en este libro. Mil gracias, de Gilberto Rafael. Y Daniel Varela, se deben entonces considerar alturas agregadas como altura del calzado. Así es, correcto. Y a Sí, veces el equipo de protección que sí, tenga el trabajador, sí. sí, la aplicación práctica de la antropometría tiene que ver obviamente estamos hablando también de ergonomía, tiene que ver con la actividad que realiza el individuo, ¿no? Ya sea hombre o mujer. ¿Qué hace el individuo? Al momento de que vamos a aplicarle la información antropométrica, debemos saber en qué contexto, qué va a estar haciendo el individuo. En primer lugar, yo nada más mencioné el calzado porque pues andamos cuando andamos en la calle, solo que estemos en la playa, ¿verdad? Vamos a estar descalzos, pero principalmente vamos a andar calzados, ¿no? Para cualquier actividad, lo mínimo es el calzado. La ropa, a menos que fuera ropa, no sé, de invierno o así, sería ya algo que incrementa, modifica la dimensión antropométrica, pero de entrada nada más el calzado. Ahora, si es en el ámbito laboral, es muy importante considerar
qué requerimientos de seguridad debe tener el trabajador, el operador, porque a lo mejor necesita usar no nada más calzado, un calzado especial, debe usar casco, por ejemplo, y entonces las alturas también se van a ver modificadas por el calzado y por el uso de casco, ¿no? Que debemos dar otra tolerancia para el casco o por ejemplo, dimensiones de cabeza, de cara, de manos, pues obviamente el equipo de protección va a incrementar las dimensiones antropométricas. Las dimensiones antropométricas son directamente del cuerpo, ¿no? Pero hay que considerar que el sujeto está vestido, está utilizando un equipo de protección personal que a la hora de hacer esa aplicación práctica debemos de considerar. No sé si respondí la pregunta de Daniel. Yo nada más quisiera complementar un Sí. poco, por cada medida antropométrica tiene uno que buscar la contraparte, que es el dimensionamiento del objeto, del puesto, los alcances, el espacio. Y eso es la mejor fórmula para poder diseñar para cada puesto de trabajo una cédula antropométrica ideal, pero para hacer después lo que le llaman en algunos lugares la geometría del puesto o el dimensionamiento del puesto de trabajo. Nada más. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Adriana? Menciona Ari Santa Cruz que trabaja para una empresa de giro automotriz y que nadie sabe decir si sus asientos son ergonómicos. A ver, David. Pues es que aquí hablamos de para qué población se diseña, ¿no? Y es lo que es otro de las ventajas de este documento que aseguramos que es de población mexicana. Y más allá, no sé, mm, lo que puede ayudar a que una cosa sea ergonómica o no es identificar también los ajustes que puede tener el asiento. ujú. Pero para poder diseñar los ajustes tenemos que tomar como parámetro pues las distancias mínimas y máximas que se puede hacer de ajuste, tanto de altura, el largo de la pierna, del glúteo al hueco popitlio. Todo esto, entre más ajustes se tengan, pues aseguramos que la mayoría de las personas van a tener un asiento confortable. Pero yo no sé en la industria automotriz qué parámetros tengan o si, como en todos lados, ¿no? Creo que para los autos, el usuario final, que es el conductor, que es el que compra el auto, pues hay muchos ajustes. Ujú. Pero para el ensamble de los autos, ahí tenemos un grave problema. Los trabajadores para ensamblar o Sí, trabajar en un auto, al menos el armado del chasis, se tienen muchos problemas musculoesqueléticos. Entonces, se ha trabajado mucho para el diseño ergonómico de los autos ya en el usuario final, más no en las líneas de producción. sí. Sí, yo quisiera añadir, en el diseño automotriz, como bien menciona Irene, se ha hecho mucho, ¿no? En términos del usuario. Y hablando desde el punto de vista de ergonomía y diseño, en ergonomía vemos que cualquier objeto no nada más tiene un usuario, sino tiene varios usuarios. El usuario final, el primario, es el conductor porque es el que va a realizar el objetivo del vehículo, que es el desplazarse de un lugar a otro. Y entonces el diseño de la cabina, del espacio del conductor, pues es el que debe de satisfacer todos los alcances, visibilidad, etcétera. Y para eso la industria automotriz, podría decir que en todo el mundo, al menos en Occidente, le ha dedicado
muchísima investigación a lo que es la ergonomía, la antropometría y demás. De modo que, como ya mencionaba Irene también, estos análisis antropométricos permiten determinar cuáles son los rangos de movilidad o de ajuste que elementos como el asiento, los espejos, el volante inclusive, todos bueno, el asiento, el asiento se mueve horizontalmente, vertical, el respaldo, o sea, todos los ajustes que se deben de realizar para que el operador, el conductor de ese vehículo pueda realizar su actividad, que es conducir el vehículo de manera sana, segura y confortable. Y luego hay otros usuarios, como son el acompañante, ¿no? O desde la persona que le pone gasolina, el mecánico que le da servicio o los que lo fabrican, todos los individuos que interactúan en algún momento desde la fabricación hasta el mantenimiento del vehículo son lo que se denomina usuarios secundarios. Y esos usuarios secundarios también tienen una función cuando interactúan con el vehículo, tienen una interacción con él para limpiarlo, para darle servicio, para ensamblarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo individuo que entre en contacto con ese objeto es un usuario desde el punto de vista de la ergonomía para diseño, digamos. ¿Sí? Son usuarios y por lo tanto van a estar interactuando con el objeto y debe de haber una correspondencia dimensional, antropométrica, entre el, el individuo y los elementos que va a estar operando, ¿no? Por ejemplo, en un motor que se le va a dar servicio, ¿no? Pues obviamente debe de considerarse que se abra el capote, que haya acceso fácilmente para todos los elementos del motor y todo, aunque el usuario primario, el conductor, que él puede ser también el usuario secundario porque él puede en algún momento darle también servicio, pero debe de estar también adecuado. No sé si me extendí o revolví la respuesta, pero todo el mundo, o sea, todos estamos ahí, digo, todos los usuarios del vehículo, primario o secundario, están presentes. Y para el primario, pues obviamente tiene que haber esa, dado la gran variabilidad que se tiene de usuarios de vehículos, porque hasta donde yo sé no tenemos vehículos o no existen vehículos que sean exclusivos para hombres o para mujeres, sino es una población mixta, ¿no? Adultos y hombres y mujeres, y obviamente la variabilidad es enorme, por lo tanto, los elementos críticos de este lugar de trabajo, que es el espacio del conductor, pues deben de coincidir, ¿no? Deben de estar acoplados a absorber las diferencias que hay entre una conductora pequeña y un conductor grande. Ujú. Les hice llegar un artículo, que ahorita es un tema muy polémico acerca del diseño de los asientos de los aviones. Ujú. Este artículo se hizo en Madrid y es un ejercicio real de cómo se debería de diseñar pues un asiento. En este caso el artículo es para aviones, pero para que se refuerce un poquito la utilidad que puede tener este documento que les estamos presentando el día de hoy. Muy bien, gracias, Irene. ¿Algo más, Adriana? Sí, en el chat comenta la doctora que nos hizo la pregunta, Ari Santa Cruz, que muchas gracias por sus comentarios, abrió más su panorama en el tema y les extienden su felicitación Javier Álvarez y María Fernanda por la publicación del libro. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias. Pues algo sumamente importante es que todos tenemos acceso a ese libro. Si no hay que ir a la librería a comprarlo ni a la biblioteca, simplemente hay que bajarlo. No sé si ya todos tengan la liga para poder bajarlo.
valía la pena que nos lo pusieran en el chat nuevamente o a lo mejor en pantalla. Y también quisiera comentar, eh, porque pues, obviamente en todos los centros de trabajo, se requiere que el mobiliario y el puesto de trabajo y demás tenga un diseño ergonómico. Y permítanme de verdad recomendar un diplomado que, como al principio mencioné cuando presenté al doctor David Sánchez Monroy, un diplomado que él imparte junto con su equipo de trabajo, que se llama Ergonomía Aplicación Efectiva. Y este diplomado tiene el aval de la subdivisión de educación continua de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por eso es que me atrevo a recomendarlo, porque además, pues vale la pena mencionar que para que la subdivisión de educación continua de la Facultad de Medicina dé su aval, pues obviamente pasa por todo un proceso y además es necesario que pase por un comité académico que evalúa la calidad de los cursos, diplomados que se imparten fuera de la UNAM. Y algo que me llama mucho la atención de ese diplomado en particular es que no es cuestión de que les digan la importancia de la ergonomía, la industria, bla, 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 sino les enseñan a manejar los diversos métodos ergonómicos, lo cual es sumamente importante para que ustedes, quienes trabajan como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, en una empresa, como médicos, como ingenieros, etcétera, pues tengan a partir de ese diplomado las herramientas para poner en práctica el conocimiento los conocimientos desde el punto de vista ergonómico. Y con este libro definitivamente, bueno, es el complemento, es más, no es el complemento, es la base en nuestro caso, la ergonomía ocupacional. Pues no sé si haya algún otro comentario, Adriana, si eres tan amable. No, ya fueron todos los comentarios. Ok, pues agradecer de verdad mucho a la doctora Irene Mújica Morales y al doctor David Sánchez Monroy el que nos hayan permitido presentar este libro de gran utilidad, y desde luego al maestro Turner sus comentarios. Y bueno, con esto concluimos. Agradecemos infinitamente de verdad a la doctora Mújica y al doctor David Sánchez Monroy, no solamente el haber estado en esta sesión de 238 del Seminario Permanente de Salud del Trabajo, sino agradecer que hayan logrado concluir este libro y se haya logrado su publicación y que además, repito, todos tengamos acceso a él. Entonces, es más, David, si quieres poner también la página, bueno, por una parte la liga para el libro y por otro lado también la página, perdón, la liga para quienes estén interesados en el diplomado, en el chat, y pues Así. invitarlos a que lo tomen. De verdad, yo que estoy justamente en esta área de seguridad y salud del trabajo, lo recomiendo este diplomado ampliamente, al igual que el libro, obviamente, ¿no? Sí, voy a poner mi correo electrónico para Sí, mayor adelante. información. Claro, adelante. Y como es conocimiento de todos, esta sesión se graba y la subimos a nuestras redes sociales de la Coordinación de Salud en el Trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, ya aparece en el chat el correo electrónico del doctor Sánchez Monroy, quien esté interesado en el diplomado. Ahorita, ¿en qué va el diplomado, David?
Ahorita, bueno, estamos en la tercera generación y vamos pues prácticamente a la mitad, A la mitad. a la mitad. Empezamos en marzo, principios de marzo y concluye ahora a principios de agosto. Es de Y 5 meses y cachito. este año piensan impartir otro. No, el siguiente va a ser hasta febrero, yo creo, febrero del año próximo, de febrero o Ok, marzo. Pero ok, bueno, lo que pasa es que queremos darle alguna revisión después de claro, estas tres generaciones y ya para empezarlo más actualizado. perfecto. Y la gran ventaja es que se imparte en las tardes. Sí, Entonces, sí, sí, es nada más es lunes y miércoles nada más. Un poco también con la idea de que esos diplomados de fin de semana a mucha gente, aunque sabemos que pues sí lo pueden tomar, pero el fin de semana como que rompe, ¿no? El fin de semana es lo que yo creo. claro, Entonces, sí consideramos, y además es en un horario que ya está fuera de las horas laborales, ¿no? Es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, excelente. 2 días a la semana consideramos que es buen momento para hacerlo y a principios de semana, que todavía estamos con mucha energía. Sí, ok, pues muchas gracias No, nuevamente. gracias a ti, a ti y a la Coordinación de Salud en el Trabajo. Muchas gracias por el apoyo y por la oportunidad de presentar el libro. Excelente, pues muchas gracias nuevamente y nos vemos el cuarto jueves del próximo mes con la sesión 239 del Seminario Permanente de Salud del Trabajo. Les agradezco mucho su presencia, su participación y nos vemos en un mes. Ok. Muchas gracias, Irene. Muchas Gracias. gracias, Muchas José gracias, Manuel. doctor. Muchas Gracias, gracias, Irene, Chema. gracias, Daniel. Gracias, Gracias. David. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. Rodolfo. Hasta A luego. Hasta luego. ustedes, Bye. muchas gracias de verdad. Hasta luego. Saludos. Gracias. Bye.